Ministerio Fuego y Poder de Dios. Puedo sentir su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Alguien puede levantar sus manitos allí y darle unos minutos de gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de un día más de vida. Gracias a Él hemos tenido la oportunidad de respirar, de darles gracias y decirle: Señor, Ebenezer, en medio de prueba, en medio de circunstancia, hasta aquí tú me has ayudado. En medio de tribulación, hasta aquí tú me has fortalecido, porque el Señor está en este lugar. Quiero decirle algo de antemano que me dijo el Espíritu Santo de Dios. Me dijo el Señor: voy a operar milagros sobrenaturales. Vendrá un rompimiento profético esta noche, y hay un fuego que se va a meter aún en los huesos de una manera especial. Puedo sentir a Dios aquí. Gracias, Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bendito Dios. ¿Cuántos le dan palmas al Señor en esta hora? Quiero, más que hablar y compartir la palabra, quiero que usted abra su espíritu a la palabra. Dice la Biblia que había una mujer importante que cuando el profeta pasaba por un lugar, ella insistentemente lo invitaba a su casa, porque había algo que tenía este hombre de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por haberme tenido en cuenta de venir hoy a este lugar, porque todo ocurre por la voluntad de Dios. No existe la casualidad, existe los momentos divinos con Dios. Y antes en la mañana estuvimos compartiendo palabra. Wow, no hemos dormido mucho, pero aquí estamos, con un corazón para dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Brevemente voy a tocar unos versos bíblicos y de ahí en adelante avanzo a la palabra. Amén. Quiero que vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo. Cuando tenga la segunda carta a Timoteo, me dice un poderoso amén. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo al capítulo 1. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo del verso 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: poder. De amor. Diga conmigo: de amor. Y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Palabra de Jehová. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu palabra y lo que vas a soltar hoy. Nos quitamos nosotros para que seas tú ministrando, sanando, estableciendo tu poder sobre este lugar y esta noche. No somos nada sin ti, dependemos 100% en ti, Espíritu Santo, porque sabemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien dice conmigo amén? Gloria a Dios. Cuando leemos la carta a Timoteo, en esta segunda carta, el apóstol Pablo le está hablando a su hijo amado. Una de las cosas que Pablo tenía era que tenía muchos hijos. El apóstol Pablo era una máquina de hacer discípulos. Pablo no perdía el tiempo en otra cosa sino de predicar el evangelio. A pesar de que era apóstol, en cada lugar se detenía para sembrar una semilla de palabra de Jehová. Y en esos viajes que hacía Pablo, algo ocurría con todo el que se encontraba con él. Yo creo y estoy convencido que
que todo el que se encuentra con un cristiano genuino, algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ti. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, algo ocurre. Aleluya. Y Pablo ahora le habla a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Me llama la atención que no le dice a Timoteo que el fuego del don está fuera, sino dentro. ¿Qué le había pasado a Timoteo? Que Pablo le tiene que escribir una segunda carta y decirle: por lo cual te aconsejo que avives el don que hay en ti por la imposición de mis manos. El don del fuego de Dios está dentro de cada creyente. El diablo no te puede quitar los dones y talentos porque te lo dio Dios. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo único que puede hacer el enemigo es enfriarte para que tú no actives los dones, pero no te lo puede quitar porque el don está en ti. ¿Qué tengo que hacer yo? Necesito avivar ese fuego que mora en mí. ¿Cómo? A través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la palabra de Jehová. Es ahí donde está el secreto. El enemigo sabe que cuando tú eres un hombre y una mujer de altar, el fuego de Dios comienza a arder y lo que está a tu alrededor comienza a cambiar. Cuando tú vives en el secreto con Dios, tú creas una atmósfera en la intimidad con el Padre. Y en esa intimidad con el Padre, cuando tú vas al público, Él te recompensa. Los hombres y mujeres de Dios que viven en el secreto con Dios son los más grandes manifestadores del poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la intimidad se activan los ministerios que Dios ha puesto en ti de la eternidad, en la eternidad. El don de fuego que moraba en Timoteo. Timoteo era un pastor joven de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo porque era su discípulo amado, lo llama su hijo amado. Pero sin embargo, algo le pasó a Timoteo que Pablo en el espíritu puede detectar cosas. En el espíritu el hombre de Dios y la mujer de Dios detecta cosas. Y uno sabe los síntomas de una persona cuando se está enfriando. ¿Por qué? No por sabiduría humana, sino por discernimiento espiritual. Pablo le dice: te aconsejo, Timoteo. La mayoría de las cartas que escribe el apóstol Pablo fue estando preso en prisiones. Una de las cartas que escribe Pablo estando preso fue Filipenses 4:13. ¿Cómo es posible que un hombre que está en la cárcel te pueda escribir algo en este tiempo y en el futuro y te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Estaba preso. Una persona presa humanamente, pero libre en el espíritu. La libertad no depende de lo físico, sino de lo espiritual. Ahora Pablo le da el consejo a Timoteo: aviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos. Le tengo noticia: Dios no está mirando los dones de nadie, porque Él sabe que te lo dio. Dios está mirando. Escuche esto, esto es bien poderoso. La Biblia enseña un principio: por su fruto lo conoceréis. Dios está mirando tus frutos, no tus dones. Los dones producen fruto. Dios necesita avivar el fuego en los hombres de este tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no estás avivado, tú no puedes avivar a otro. Porque el fuego que está en ti puede agarrar a otro. Si yo no estoy encendido en el fuego, yo no puedo prender nada. Pero si el fuego de Dios está en ti, algo va a acontecer. El Espíritu Santo me decía: voy a levantar una generación que viva en mi presencia. Voy a levantar una generación que cuando camine, algo ocurra cuando entren a los lugares. Que cuando alguien te estreche la mano, sienta algo que no es humano. Que cuando tú vayas a un mall, algo ocurra. Me llamaba la atención hace algunos días atrás,
tuve la oportunidad de ir a un ¿qué era? Cajero, era como un supermercado. Y mientras me estaba atendiendo la muchacha, yo le hablé la palabra en 5 minutos. ¿Alguien está aquí? Y dije, buenas tardes, no sé qué, y le comencé a compartir la palabra. Ella se tuvo que levantar y el Espíritu Santo la tocó allí. Y Dios me comenzó a hablar de ella. Y me dice el amigo que fue conmigo, me dice, tú no pierdes el tiempo. El Antiguo Testamento, que vendían el don de Dios. El don no se vende. El don es de Dios. El don se guarda. El don se prepara para lo porvenir. El don que hay dentro de ti no se puede vender porque no tiene precio. Porque el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que en los tiempos finales tú prediques bajo el don y el fuego que hay dentro de ti. Los avivamientos en la iglesia del Señor no vinieron por multitudes, vinieron por un grupo minoritario que provocaron algo sobre la tierra. El avivamiento en la calle Azusa fue en Los Ángeles. Un hombre llamado William Seymour, que entró en una locura espiritual, fue criticado con el grupo de personas que le creyeron a Dios. Lo que pasa es que cuando tú le crees a Dios vas a ser criticado. ¿Alguien está conmigo acá? Porque Dios te va a mandar a hacer cosas que no tienen sentido de razón. Y cuando la gente te ve orando tanto tiempo, dice, se volvió religioso y está loco. No, es que tú sabes que en la oración hay fuego. Es que tú sabes que algo va a acontecer cuando tú oras. Es que tú sabes que algo va a acontecer cuando tú buscas la presencia de Dios. Es que tú sabes que la iglesia cambiará cuando se levante un grupo de gente que clame al Dios de los cielos para provocar el más grande avivamiento. Yo creo y estoy convencido de lo que dice el Espíritu de Dios, que viene un gran avivamiento, aunque mucha gente no lo entienda. Pero el avivamiento depende de un grupo de gente loca en el Espíritu. Aleluya. William Seymour se determinó a orar al Señor. Hacían cultos 7 días a la semana. ¿Cómo era eso? No le daban chance al diablo. Ustedes saben que a veces la ociosidad te da chance. Pero cuando tú comienzas a buscar el fuego de Dios, algo tiene que acontecer en tu vida. Algo va a acontecer en tu vida. Pero me llama la atención porque Dios le dice a través del apóstol Pablo en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo comencé a escudriñar esta palabra, el Señor me hablaba del don, pero me hablaba del talento. A veces la gente confunde el talento con el don. El talento es lo que tú puedes hacer en un momento dado. Eres electricista, eres albañil, eres médico, ese es tu talento. Pero el don es otra cosa. El don de Dios es establecido en los tiempos para una determinada función. Los dones del Espíritu Santo es para tocar a una persona. La unción es para tocar multitudes y la gloria es para tocar continentes. El primer nivel es el nivel de fe. El segundo nivel es el nivel de unción. Y el tercer nivel es el nivel de gloria. Y Dios te quiere llevar a un nivel de gloria. En el cielo no hay unción. En el cielo hay gloria. La gloria de Dios es la palabra kabod, que significa peso, realeza y riqueza. La Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Cuando tú te llenas de la gloria de Jehová, la gloria de Jehová es el Shekinah, es la presencia manifestada de Dios. Es cuando tú comienzas a buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia que cuando Salomón ofreció sacrificio, cayó el fuego de Dios y la gloria de Jehová se manifestó. Y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria. Los sacerdotes eran los que ministraban, pero ellos eran ministrados por Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, Dios sale de su eternidad. Ay, Dios mío. Nadie puede sacar a Dios de la eternidad excepto la adoración. Si usted lee Isaías capítulo 57 verso 15, dice: así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando Dios mira tu corazón orando día y noche, clamando a Él, Él sale de su hábitat. El hábitat es la eternidad. Y cuando Él sale de su eternidad, Él invade el mundo natural
Y ya no es el hombre tocándote, sino es la gloria de Dios tocándote personalmente a ti. Cuando Dios sale de su eternidad, la palabra eternidad es la palabra olam, que significa sempiterno, por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. Cuando Dios sale de su eternidad, comienza a operar Él mismo voluntariamente milagros extraordinarios. Ay, Dios mío, crea lo que no existe humanamente. Tiene el poder de materializar cosas. Gloria a Dios. Hace poco tuvimos una experiencia, varias experiencias, en donde había unas mujeres que no podían tener hijos por más de 7 y 10 años orando a Dios y nada. El médico le dijo: tienes un problema en un ovario, en el otro, no sé qué, que quiste por aquí, que por acá. Pero un día tuvimos la oportunidad de estar en un culto y llegaron esas mujeres y oramos por ellas. Y hoy en día me enseñan la foto de sus niños. Lo que el médico dice no, Dios dice sí. Es que Dios no tiene problemas con los tiempos de los hombres. Por eso es que cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Le dijo a Abraham a los 75 años: tendrás un hijo. Y Sara tenía 65. Pasaron 25 años y Sara tuvo hijo a los 90. Se pasó del tiempo. Dios no vive en el tiempo de los hombres. Dios vive en su eternidad, y cuando Él quiere, Él hace como quiere. Si alguien está esperando una promesa de Dios, no la sueltes. Mantente aferrado en la promesa que Dios te hizo. No sueltes ni permitas que el enemigo ataque tu mente. Tú aférrate a la palabra y mantente como viendo al invisible. Pasaron 25 años, pero Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí es donde está el secreto. ¿Cómo es posible que en lo imposible Dios hace las cosas posibles? ¿Por qué? Porque Dios te demuestra a ti y a mí que lo que el hombre dice tú no puedes, Dios te dice tú sí puedes. Por eso es que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios ha dado una orden de bendecir y no podrá ser revocada. Cuando tú aferras a las promesas de Dios, cantidades de promesas en la Biblia. Número 1, veo acá un principio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: poder. Cuando yo leí esto, me di cuenta que el poder viene del Espíritu Santo. Poder. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Diga conmigo: dunamis. Diga conmigo: dinamita, explosivo, explosión, potencia. El Espíritu Santo es el que nos capacita con poder para vencer toda hueste de tiniebla. El Espíritu Santo es el poder manifestado de Dios. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, quiero decirte que tú eres un portador de la gloria de Dios. Y cuando tú caminas, el Espíritu Santo camina contigo. Cuando tú hablas, Él habla contigo. Y cuando tú tocas, Él toca contigo. ¿Por qué? Porque Él es el poder del Padre. Ahora, cuando la Biblia te habla, bendito Dios, de que no nos ha dado sino de poder, ahora te habla de amor. ¿De dónde viene el amor de Dios? Del Padre. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito. El Padre amó tanto al mundo que envió a Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que este amor viene del Padre. Pero cuando me fui a la tercera palabra, dominio propio, me habla de Cristo. Fue tentado en todo sin pecado. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que número 1, el poder viene del Espíritu Santo. El amor es el amor ágape de Dios. La palabra ágape significa incondicional. Literalmente significa entregarse por completo sin esperar nada a cambio. El dominio propio viene de Cristo. En Lucas 4 fue tentado por el diablo 40 días, pero pasó la prueba. Tuvo el poder de vencerlo en un cuerpo humano. Y aunque el diablo me escuche, él sabe que fue vencido por Cristo.
y fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Él no tiene revelación, Él tiene información. Usted y yo tenemos revelación por el Espíritu. El Espíritu tiene la capacidad de decodificar un misterio de Dios. Cuando usted lee la palabra, el tsunami de Dios o la dinamita de Dios tiene el poder de agarrar la palabra, traerla a tu espíritu y soltarla con el poder de Dios. Usted es un catalizador del poder de Dios en la tierra. La iglesia es una reparadora. Dios mío, la iglesia tiene poder, demasiado poder. Que dice el Señor que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo, dos tienen poder para manifestar la gloria de Dios sobre la tierra. Así que cuando habla del amor de Dios, habla del Padre, y cuando habla del dominio propio, habla de Jesucristo, que fue tentado en todo sin pecado. Humanamente nosotros podemos equivocarnos, pero tenemos a alguien del lado de nosotros. Es el Espíritu de verdad. Y cuando uno peca, va delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Compartía con unos hermanos, yo le digo, ¿quién puede cumplir la ley? Según las raíces hebraicas, existen 613 mandamientos. 248 mandamientos tienen que ver con los 248 órganos del cuerpo. Cuando uno trata de escudriñar la palabra, a usted cada día más se le va a revelar cosas más grandes. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? A medida que tú entres en la intimidad con Dios, Dios comienza a revelarte para qué naciste. ¿Cuál es tu don? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? ¿A qué nivel de gloria Dios quiere llevarte? Los dones se te activan. La profecía se te activa. ¿Por qué? Porque tú comienzas a creer. A Dios no se le accesa en la duda, a Dios se le accesa por fe. Si yo dudo, no agrado a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que cuando tú comienzas a creer a Dios, aunque no entiendas, habrá gente que no creerá en ti. Y yo esto lo digo y lo mantendré diciendo. Tú sabes cuando tú te das cuenta, cuando tú tienes llamado en Dios, cuando nadie cree en ti. Ahí es donde Dios desde el cielo te dice, nadie cree, pero yo creo en ti. Alguien le da palma al Señor. Así que cuando comenzamos a escudriñar las escrituras, nos damos de cuenta que Dios quiere provocar algo en la tierra. Y algo que Dios va a provocar en Alto de Sión es algo sobrenatural. Ay, Dios mío, yo no sé si usted entendió lo que yo solté ahorita. Dios va a soltar algo especial en este lugar esta noche. Va a haber una impartición profética y usted va a llegar a un nivel que usted tendrá visiones más aceleradas. El que está enfermo se va a ir sano. Algo va a ocurrir esta noche, yo lo siento en mi espíritu. Yo siento algo va a pasar, algo va a ocurrir, yo no sé, pero yo lo creo 100%. Bendito Dios. Y que Dios quiere que tú entiendas para qué tú estás en esta banca sentado, escuchando una palabra del cielo. Para que tú seas impartido y seas catapultado a una dimensión mayor. ¿Por qué? Porque Cristo te ama con amor eterno. Cuando yo comencé a predicar el evangelio, la gente no creía en algunas cosas. Yo tuve un trato muy especial con Dios. Comencé a predicar a los piedreros, después a los borrachos y después a las prostitutas. Mire mi ministerio donde empezó. Y yo comencé a predicar, hacía culto con piedreros, 15 piedreros. Qué locura. Me censuraban, me gritaban. Amigos míos me decían, tú estás loco. Pero de los 15, hoy en día 13 son siervos de Dios. Y después uno va a pasar el tiempo y uno se da cuenta de que valió la pena. Aunque la gente me decía, no lo hagas, que te vas a meter en problemas, yo digo, yo le creo a Dios. Y los piedreros comenzaron. Yo hacía culto en Panamá, en el Barrio Chino. Algunos que conocen por allá, Avenida B, Barrio Chino. Bueno, yo hacía culto de 12 de la noche a 5 de la mañana. ¿Aló? ¿Usted está entendiendo esto? Me decía la gente, estás loco. Y yo digo, bueno, sí en Dios, si tú crees eso. Pero cuando uno comienza a ver las transformaciones que Dios hace y las liberaciones que yo vi, cuando todavía yo no tenía una estructura, cuando yo no tenía nada, pero yo escuchaba la voz de Dios. Y Dios me hablaba literalmente. Y yo recuerdo que unos siervos de Dios
me dijeron, varón de Dios. Vinieron como 5 a orar por mí. Usted sabe, no, yo era nuevo en las cosas. Tenía 2 semanas apenas en las cosas del Señor. Qué locura. 2 semanas en el Señor ya predicaba el evangelio. Así que yo creo que no necesitamos tantos años. Hay gente que necesita 20 años para después predicar. Pero yo en 2 semanas ya predicaba, porque algo se me metió adentro. Algo me pasó con Dios. Y comencé a predicar el evangelio. Y recuerdo cuando estos siervos hoy en día son mis amigos, mis amados. Me han invitado a sus iglesias, gloria a Dios. Pero en ese tiempo ellos decían, no le ponga la mano a esos piedreros porque están endemoniados y se te pasan los demonios. Yo, Padre de la gloria, ahora sí me la pusieron dura, ¿ahora qué hago? ¿Estás entendiendo eso? Yo era nuevo, yo no sabía mucho. Y me dieron un buen consejo, era buen consejo. Pero cuando Dios tiene algo contigo, Dios no te suelta. Y ellos se fueron y yo me fui meditando en esa palabra, me quedé ahí con ellos. Y a 100 metros cuando ya ellos se fueron, viene un piedrero, se quita la gorra y me dice, varón, ore por mí. Yo me quedé mirando así, la sangre de Cristo. ¿Y ahora qué hago? Y miré para el cielo y oí literalmente la voz de Dios que me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Alabado sea Dios. Y le puse la mano en la cabeza y el piedrero cayó y fue libre. Y hoy en día, no voy a decir dónde se congrega para no dar propaganda, pero hoy en día es un hombre de Dios y tiene un gran liderazgo en la iglesia. Ese hombre que me dijo, varón, ore por mí. Y cuando vinieron los siervos de Dios al día siguiente, me dijeron, ¿no le pusiste la mano a nadie? Yo dije que sí. Te dije que no le pusieras la mano. Qué problema. Yo me metía en esos enredos, usted sabe, pero era el trato de Dios conmigo. Nadie puede entender cuando tú tienes un trato con Dios. Dios es muy personal. Hay gente que quiere que Dios se le aparezca y no, yo no sé, pero Dios tiene forma. Dios no tiene una forma. Dios es multiforme. Así que si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que a Moisés se le apareció en una llama, pero a Ezequiel se le apareció un hombre mitad fuego, mitad resplandor. ¿Te está entendiendo esto? Literalmente Isaías vio el trono de Dios y vio a Dios. Las manifestaciones de Dios fueron diferentes con cada persona. Así que imagínate tú orando a las 3 de la mañana y se te aparezca un hombre mitad fuego, mitad resplandor. ¿Qué tú harías? ¿Sales huyendo o le dices, heme aquí, Señor? ¿Alguien está conmigo acá? Estoy hablando en serio. ¿Usted me está entendiendo la magnitud de esto? Ezequiel estaba diciendo que Moisés vio cosas terribles, pero Ezequiel vio cosas espantosas. Y él lo narra en los escritos de Ezequiel. Y lo que vi era espantoso en gran manera. Pero una de las manifestaciones de Dios es el fuego. Porque cuando la Biblia enseña que el pueblo de Israel sale de Egipto, había una columna de fuego de noche, pero había una columna de nube de día. Una de las manifestaciones del poder de Dios es el fuego. Y en este tiempo más que nunca necesitamos estar encendidos y avivar el fuego de Dios que está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Porque es ahí donde tú vas a tener acceso al milagro más grande, que es ganar almas para Cristo. Yo comencé a orarle a Dios que por qué razón Juan el Bautista no hizo ni un milagro. Mire mi oración, qué loca. Y comencé a orar día y noche a Dios. ¿Por qué Juan no hizo ni un milagro? Revélame, voy a predicar de eso. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, ¿por qué Juan no hizo ni un milagro? Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo esta palabra: el mayor milagro es cuando las almas proceden al arrepentimiento. ¿Alguien está conmigo? Aleluya. Y ahí es donde comienza un avivamiento, cuando las almas comienzan a reconocer su pecado, comienza a haber arrepentimiento en su espíritu y comienzan a buscar el rostro de Dios y comienzan a cambiar su vida para Cristo. Y la gente te dice: este no era aquel que se paraba en la esquina, pero ahora está alabando a Dios. Este no era aquel que decía oye, pero ahora te dice vive Cristo. Este no era aquel que decía yo no sé, pero yo le creo a Dios. Este no era aquella mujer que la gente no daba un centavo por ella, pero se está levantando como una líder llena del poder de Dios, que comienza a levantarse de madrugada buscando la presencia de Dios, y la gente dice algo le pasó a ella. Cuando el fuego de Dios viene sobre tu vida, algo va a pasar, algo va a acontecer en tu vida personal. Cuando comenzamos a buscar el avivamiento, yo le pregunto al Señor cosas que me han censurado grandes amigos míos a veces.
Pues yo le pregunto cosas terribles a Dios. Como una pregunta que le dije yo a Dios: ¿por qué tú soplaste en Adán y por qué no soplaste en Eva? Mire mis preguntas a Dios, terribles. Y comencé yo a orar a Dios y preguntarle cosas. Y voy a revelar algunas cosas de parte de Dios, pero quiero hablar del fuego del Espíritu, que es lo que Dios le va a impartir hoy en esta noche. Le digo a Dios: ¿por qué tú soplas en Adán y aparece en la Biblia que tú no soplas en Eva? Revélame eso, porque voy a predicar. ¿Alguien está aquí? Génesis capítulo 2 dice la Biblia que Dios sopla en Adán aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Después dice que lo pone en un sueño profundo, saca una de sus costillas y creó a Eva, pero no sopló en Eva porque la saca de la costilla. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón y a mi espíritu y me dijo esta palabra: agárrela. Me dijo: yo no soplé en Eva, solamente soplé en Adán. Porque si yo hubiera soplado en Eva, hubieran sido dos soplos y la mujer no hubiera sido parte del hombre. Cuando yo puse a Adán en un sueño profundo y saqué su costilla, esa costilla mantenía el primer soplo. Y cuando yo transformé a Eva y la traje al varón, por eso dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que tanto la mujer como el hombre comparten el primer soplo. Por eso no era necesario soplar en Eva, porque ya Adán mantenía un primer soplo. Y la mujer hubiera sido independiente si hubiera soplado dos veces. ¿Alguien que está conmigo acá? Dios necesitaba que la mujer fuera parte del hombre, así que tuvo que soplarle solamente al hombre. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Alguien está conmigo acá? Y preguntas como esas bien locas que le hacía el Señor, y el Señor comenzó a hablarme cosas que en misterios de Dios yo nunca había entendido de alguien, me había hablado de eso. Pero Dios me comenzó a hablar y me dijo, y yo comencé a pedirle a Dios que me llenara más. Tengo una experiencia con el Espíritu Santo face to face. Ayer conversaba con un hombre de Dios que me dijo que él lee mucho la Biblia, que conoce mucha historia y conoce mucha Biblia. Pero yo le pregunté: ¿alguna vez has tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Y él me dijo: no, nunca. Y yo digo: pues tenemos que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, tu vida cambia. Porque ya no eres religioso, sino pasas de ser religioso a una persona con experiencia. No es lo mismo la teoría que la experiencia y la práctica. El Espíritu Santo es real y es una persona. Y si tú clamas con todo tu corazón, Él se te va a manifestar. Hazte amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación del mismo Dios. Es el consejero, es el consolador, es el que está con nosotros todos los días. Es aquel que te convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te lleva a Jesús, te convence: arrepiéntete. Y tú: me arrepiento. Es el Espíritu Santo que nos convenció. Pero hubo una persona que estuvo de rodillas para que tú te convirtieras. Cada uno de nosotros, antes de que conociéramos al Señor, hubo alguien que estuvo de rodillas clamando y llorando por ti para que tú conocieras a Dios. Y esa persona muchas veces ni la conocemos, o tal vez sí, porque hay personas que están de rodillas y hay otros que están de pie porque hay otros que están de rodillas. Hay personas que no se han muerto porque hay otros que están de rodillas. Ay, Dios mío. Cuando tú comienzas a intimar con el Espíritu Santo, Él te revela y te manda imágenes de por quién tienes que orar. Y te mandan nombres e información revelada al Espíritu. Y tú apareces: mira, me apareció alguien. Es más, te va a aparecer gente que tú no quieres orar por ellos. Pero el Espíritu te va a decir: ora por él, ora por ella. Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Así que el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dice al Timoteo que avivara el don de fuego que había en él, pero dice: por la imposición de mis manos. Ahora vamos a hablar de la imposición. La unción viene de Dios al hombre y de un hombre a otro hombre por impartición. Voy a repetir eso de nuevo. Agárrela. La unción de Dios viene de Dios al hombre o de un hombre a otro hombre por la impartición y la obediencia a Dios. Pablo había puesto sus manos sobre Timoteo y Timoteo se lo está recordando: acuérdate que yo puse mis manos sobre ti. Pablo era un apóstol que se movía en los 5 ministerios y tenía los 9 dones. En el Antiguo Testamento habían 7 dones, pero en el Nuevo Testamento hay 9 dones. Los 2 dones adicionales a los 7 que habían en el Antiguo Testamento es el género de lengua y la interpretación de lenguas. ¿Alguien está conmigo acá?
Pablo era un hombre que tenía los 9 dones y los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene la capacidad de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pablo se movía en los 5 ministerios. ¿Cuál es la misión de los 5 ministerios? ¿Decir que yo soy un ungido? La unción no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con el pueblo. Tiene que ver con la liberación de los que están atados. Tiene que ver con la gente que está en otras condiciones espirituales. La Biblia dice que cuando en Lucas 4:18 el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos. Alguien está conmigo, bendito Dios. Si tú estás ungido por Dios, quiere decir que tú serás usado en una dimensión para sanar y libertar a otros que están en el cautiverio por el diablo. Dios nos ha dado el poder y la unción de Dios. Mira, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Cuando el enemigo te ataca es porque el diablo te está diciendo: estás a punto de lograr algo. El enemigo sabe que si tú comienzas a avanzar en el reino, el avispero se alborota. Y tú dirás: me están atacando por todos los frentes. Pero cuando el ataque viene es que Dios te está diciendo: estás a punto de recibir una bendición, o estás a punto de subir a un nuevo nivel de gloria. El ataque te está diciendo el enemigo: estás a punto de... Mira, te voy a decir algo bien especial. El enemigo no le teme a la gente que conoce de la Biblia. El enemigo no le importa a una persona que hable en lengua, aunque yo sé que la lengua es guerra. El enemigo le teme a un hombre y una mujer que vivan en la presencia de Dios. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tú hueles a Dios. Algo pasa contigo. Los demonios te tienen miedo. El diablo te tiene miedo. Porque él sabe que dentro de ti hay una atmósfera sobrenatural. Cuando tú portas la atmósfera de Dios, donde tú llegas a un lugar, cambia. Siento a Dios. Santo, gloria a Dios. Y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Cuando tú comienzas a caminar en el poder, vendrán aflicciones sobre ti. La gente cree que el que se mete al evangelio va a pasar la de rosa, y es ahí donde comienza el diablo a venir con todo lo que tiene. Pero ahí es donde Dios comienza a prepararte. Dios, mira, hay cosas que Dios permite para que tu crecimiento espiritual. Hay gente que apenas siente el ataque del enemigo se pone de rodillas. Hay otros que cuando sienten el ataque salen huyendo y no saben ni para dónde agarrar. Bueno, yo soy de los que más me meto con Dios. Y cuando el ataque viene, créanme, yo les voy a decir una gran verdad, que la gente me dice que estoy loco. Yo comienzo a brincar y me gozo, porque oigo malas noticias. Yo así, espérate, ya yo sé lo que viene bajando, porque yo sé que algo grande viene. Cuando tú comienzas a buscar el fuego del Espíritu Santo, pero está dentro de ti, no lo busques afuera, está en ti. Avívalo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda de Dios. Es ahí donde se activan los dones que hay dentro de ti. Despierta el poder que Dios ha puesto sobre ti. Ahora, ¿por qué no avergonzarnos del testimonio de nuestro Señor? Y Pablo dice: ni de preso, de que estoy preso yo también. Porque Pablo entendía que Timoteo era un pastor joven de la iglesia, pero era un joven que cuando usted veía a Timoteo, usted veía a un Pablo. Era disciplinado, obediente. Debemos de ser obedientes a nuestros líderes. Debemos de ser obedientes a nuestros pastores. Debemos de ser obedientes a lo que nos dice el Señor. Esto es bien importante saberlo. Yo no puedo tener autoridad si yo no estoy bajo autoridad. ¿Alguien está acá conmigo? Aún me pregunta un amigo en estos días, me dice: ¿cómo tú haces siendo policía para guardar tu corazón y no pecar contra el mundo y contra las cosas que vienen a ti? Y yo le dije: todos los días le pido a Dios fortaleza. Todos los días le pido al Señor que me ayude. Todos los días le digo al Espíritu Santo: nunca me dejes, porque solamente contigo tendré victoria. Y yo recuerdo el día que yo acepté al Señor en mi corazón. Yo no fui a una iglesia, yo lo acepté en una subestación, solo con Dios. Esa fue mi intimidad con Él. Y yo recuerdo lo que Él me dijo: ¿qué quieres? Y yo le dije: nada más una sola cosa te voy a pedir. Porque ya no era un negocio. Yo le digo: yo te voy a recibir, pero te voy a pedir algo. Dime, ¿qué me vas a pedir? Que nunca me dejes y nunca te apartes de mí. ¿Alguien está aquí conmigo? Déselo fuerte que el Señor está en este lugar.
Y yo le puedo testificar delante del Señor y del Espíritu que hasta el sol de hoy Dios siempre ha estado conmigo. En todos los lugares donde Dios me ha llevado he visto el poder de Dios. He visto la manifestación del poder de Dios en todos los lugares. Y he ido a lugares de tiniebla. He ido a Puerto Armuelles, donde supuestamente las brujas vuelan y todo lo demás, Finca Zapatero. Pero yo vi cómo los brujos se convirtieron al Señor. Yo vi el poder de Dios. Y hacían fila, habían como 10 brujos. Yo no sé si volaban o no volaban. Yo lo único que sé es que ellos estaban en filita india recibiendo al Señor. Y el poder de Dios lo arropó, porque había tal manifestación del poder de Dios. Y yo recuerdo que una profeta me invitó allá. Pero cuando estaba en medio de que me tocaba predicar, el Espíritu Santo se me paró aquí al lado y me dijo: yo estoy aquí contigo. Dios mío. Y cuando Él está contigo, no hay brujo, no hay bruja, no hay poder satánico, no hay demonio que pueda contra el poder de Dios. Porque si Él está contigo, tú eres más que vencedor. Y donde quiera que tú vayas, Él te dará la victoria. El Señor jamás tirará la toalla por ti. Nunca. Porque Él confía en ti. Porque ya la victoria Él te la dio. Los hombres y mujeres que conocen su futuro no se preocupan por su presente. Cuando una persona se preocupa por su presente es porque no conoce su futuro. Pero si su futuro está en las manos de Dios, quiere decir que algo grande viene. Y esa es mi expectativa diaria. Algo grande viene. Yo no me gozo por los milagros que Dios hizo ayer. Yo me gozo por lo que Dios va a hacer hoy. Y yo me gozo por lo que Dios hará mañana. Y yo sigo creyendo que Dios va a levantar una generación que le crea a Dios por encima de los defectos. Una persona no tiene que ser perfecta, porque somos seres imperfectos con un Dios perfecto. Un Dios que necesita un corazón dispuesto a decir: aquí estoy. Soy pecador, me equivoco, fallo, pero estoy aquí, Señor. Eso es lo que ve Dios. Dios no está mirando tanto que yo sepa de Biblia. Dios está mirando mi corazón. Ministerio no es corbata. Ministerio no es saco. Ministerio es una vida probada por el Dios de los cielos. Ahí es donde Dios te aprueba. Bendito Dios. Ahí es donde Dios te califica. Cuando Dios ve tu corazón y Él ve tu disposición, Él no está mirando la apariencia de nadie. Él está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando Él ve tu corazón dispuesto a Dios, Él comienza a ministrar algo sobrenatural en tu vida. Aleluya. 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 Cuando el Señor habla de las mujeres en Mateo 25, de las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, habla de que algunas tenían aceite. Y quiero traerlo a esta palabra para este tiempo. Vaya conmigo a Mateo. No tenga Mateo, me dice amén. Mateo capítulo 25. Vamos a verlo desde una perspectiva. Qué tan poderoso es la palabra de Dios. Gloria a Dios, lo tenemos. Mateo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron sus lámparas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, todas se durmieron. Aquí hay una palabra muy eterna. Aunque eran 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, todas se durmieron. El problema no es dormirte. El problema es si tienes aceite y tus vasijas contigo. ¿Alguien está aquí? Dice la Biblia que gloria a Dios. Dice que todas se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron
y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí me habla de tiempos de Dios. Hay un tiempo en donde Dios le da oportunidad a la gente que mantenga aceite y que tengan en sus lámparas encendidas. En el Antiguo Testamento había, en los ritos de purificación que Dios hizo, había que mantener el fuego encendido. No se podía apagar, tenía que permanecer encendido. Este es un simbolismo de la iglesia de este tiempo, que ahora el fuego del don de Dios que está dentro de ti tiene que permanecer encendido. No puede estar apagado, tiene que permanecer encendido. Porque aunque tú y yo estemos en la cama durmiendo o estemos despiertos, en el día que suene el chofar, nos iremos con él, porque dentro de nosotros hay fuego y hay aceite. Hay gente que quiere vivir con el aceite de otro, pero tú tienes que crear tu propio aceite. Dios mío, tú tienes que tener aceite contigo, porque cuando él venga, bendito Dios, no podemos ser. Esta simbología de las vírgenes no le está hablando a los impíos, le está hablando a la iglesia. Quiere decir que hay un grupo que se duerme y hay un grupo que se durmió pero tenía aceite. ¿Qué es ser prudente y qué es ser insensato? Le comencé a preguntar al Señor, y el Señor me decía esto: cuando tú barres y tú piensas en mí, nunca te desconectas, eres prudente. Cuando tú friegas en la cocina y tú nunca te desconectas de mí, eres prudente. Cuando tú trabajas y haces tu trabajo pero nunca te desconectas de mí, eres prudente. Cuando tú tienes una conversación con alguien pero tú nunca te desconectas de mí, eres prudente. Cuando tú caminas en la calle pero tú nunca te desconectas de mí, eres prudente. Pero el día que tú te desconectes de mí y comiences a tratar de hacer las cosas sin mí, te conviertes en un insensato. Bendito Dios, porque tú no puedes estar desconectado de Dios, porque cuando Él venga necesita una gente que esté despierta con las lámparas encendidas, para que cuando Él venga, bendito Dios, puedas provocar cada día más en tu vida. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice en su palabra: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo yo puedo provocar un avivamiento si yo mismo estoy apagado? Voy a repetirlo por segunda vez. ¿Cómo yo puedo provocar un avivamiento si yo mismo estoy apagado? Para poder encender a otros, tú tienes que estar encendido. Si ahora mismo yo te paso una antorcha, tú puedes prender algo porque está encendida, pero si yo te doy una antorcha que no está encendida, no puedes prender nada. Dios le estaba diciendo a Timoteo, algo le pasó en el mundo espiritual. Dios me mostró un misterio. Mire, le voy a revelar un misterio acá. Dios me decía que Timoteo comenzó a enfriarse espiritualmente. Era un joven que trataba de hacer la obra de Dios, pero sin embargo Dios le habla y le dice: aviva el don que hay en ti por la imposición de mi mano. La mano no se la había puesto cualquier ulululululú, se la había puesto Pablo. Pablo resucitaba muerto, Pablo echaba fuera demonios. Dios lo usaba en una dimensión sobrenatural. En pocas palabras, Timoteo tenía una impartición en él, y Pablo le dice: avívalo. Timoteo tiene que avivarlo. Pablo no se lo puede avivar. Timoteo tiene que provocar a sí mismo. Un día yo orando a Dios, el Espíritu Santo me hablaba y me decía esto: agárrela. Cuando tú no sientas ganas de orar, revélate contra ti. Cuando tú no sientas ganas de leer la palabra, revélate. Cuando tú no sientas ganas de buscar el rostro de Dios, revélate. Cuando son las 3, 4 de la mañana y tu cuerpo no se quiere levantar, revélate contra Él. Bendito Dios, hay una batalla en los aires. Yo creo por el Espíritu Santo que Dios te está equiparando de algo sobrenatural.
Cuando hay gente que no puede pararse y dice, tengo una lucha a las 4, eso es duro. La sábana está buena, el frío también y la sábana también. ¿Cómo hago? Ahí está el secreto. Revélate. ¿Cuántas veces yo hasta arrastrando me he tenido que ir? ¿Alguien está acá? Pero después que tú comienzas a entrar en esa dimensión de oración, entonces comienza a entrar como una nueva fuerza. Y es que los hombres de secreto con Dios permanecen encendidos. Cuando el Señor habla del secreto, es que Él quiere depositar algo dentro de ti. El apóstol Pablo tuvo una experiencia con Dios. Él era religioso 100%. La religión es una falta de una experiencia con Dios. La teología es el estudio de Dios. ¿Alguien está acá? Pero a Dios no se le estudia, a Dios se le conoce íntimamente, personalmente. El diablo es teólogo. ¿Alguien está acá? Conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no tiene revelación. Tiene información, mas no revelación. Entonces, como él tiene una mente diabólica y vive solamente un presente de maldad, él, su mente hay hacer daño a la gente, pero Dios lo usa día y noche para su obra. ¿Alguien está acá? Dios usó los cuervos para alimentar al profeta Elías. Dios utilizó a Nabucodonosor y Dios le llama mi siervo. Dios despertó el espíritu de Ciro y despertó el espíritu de Zorobabel. No eran cristianos. Sin embargo, cuando Dios va a levantar a un hombre y una mujer, la va a levantar con propósito. Porque Dios quiere que tu mujer que estás en esta noche te levantes con esa unción de Dios. Dios quiere, hombre, que te levantes con el poder de Dios como sacerdote. Yo creo que Dios tiene que levantar el sacerdocio. El sacerdocio te tiene que levantar. Yo no creo que mi esposa se levante primero que yo. Yo soy el sacerdote, yo me tengo que levantar primero que ella. ¿Alguien está conmigo acá? Un día yo orando a Dios, desde la madrugada, eran como las 5:30. El Señor me dijo, hoy te voy a revelar algo. Y lloraba. 5:45 seguía orando. Y a las 5:55 más o menos Dios me dijo, escucha. Y comencé a escuchar los pajaritos, el perro, el gato, todo a esa hora. Y Dios me dijo, a esta hora toda la creación me adora. Y yo le pregunté a Dios, ¿y los peces? Y me dijo, tú no te has metido debajo del agua para escucharlo. Pero a esta hora toda la creación me adora. Y el Señor me dijo esta palabra, y agárrela y se la dejo. El Señor me dijo, no permitas que el sol me adore antes que tú. ¿Alguien está conmigo acá? ¿Alguien la palma al Señor? Aleluya.